Buenos días, estudiantes de la institución educativa privada Perón Nolasco. Les habla el docente Luis Urbina Jara, a cargo del área de historia. En esta oportunidad, el tema que vamos a tocar dentro del ciclo de clases virtuales es la caída del Imperio Romano y su legado cultural. Y dentro de los objetivos específicos está analizar las causas que dieron origen a la caída del Imperio Romano, asimismo valorar el aporte cultural de la cultura romana. Veamos entonces la caída del Imperio Romano. Entre las causas de la caída del Imperio Romano encontramos el antagonismo entre el Senado y el emperador. El emperador romano, ¿no?, poseía pues el poder legal para gobernar sobre los asuntos religiosos, civiles y militares de este Estado, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no?, con el Senado actuando como cuerpo consejero. El emperador tenía sobre la vida, tenía el poder sobre la vida y la muerte. Eran poderosos, caprichosos y acaudalados, ¿no? Lo que trajo como consecuencia que se volvieran corruptos y muchos de ellos se abandonaran a un estilo de vida perversa y engañosa, ¿no? Asimismo, en no pocas ocasiones, los emperadores sufrieron el antagonismo del Senado, pues ocurría que los senadores no simpatizaban con el emperador o este se oponía a los criterios del Senado, ¿no? O sea, había una gran lucha, podríamos decirlo así, interna entre ambos poderes, ¿no? Estamos viendo, ¿no?, la imagen del Senado romano y el emperador dirigiéndose a él. Bien, otra causa de la caída del Imperio de Roma, ¿no?, es la pérdida de la moral. Y esta pues fue una causa fundamental que dieron al traste con el Imperio Romano, ¿no?, porque residía pues en la pérdida de la moral. Y este deterioro, especialmente en la clase alta, la nobleza de los emperadores, trajo un impacto devastador en el pueblo romano. Ejemplo de ello la encontramos en la inmoralidad y la promiscuidad de los actos sexuales, incluyendo el adulterio y las orgías. Algunos emperadores, como Tiberio, mantenían grupos de jóvenes muchachos para sus placeres. Nerón disfrutaba del incesto e incluso poseía un esclavo castrado para tomarlo como esposa. Heliogábalo forzó a una virgen vestal para contraer matrimonio y Cómodo, famoso por su harén de concubinas, enfurecía a la multitud romana sentándose en el teatro o en los juegos vestido con prendas de mujer, ¿no? O sea, pues había, ¿no?, un bajo respeto, ¿no?, por las buenas costumbres y la moral y la ética. Y esta pérdida de la moral también afectó a las clases bajas y los esclavos. Las fiestas religiosas, conocidas como Saturnalia o los bacanales, consistían en la realización de sacrificios, canciones obscenas
actos lascivos y un derroche de promiscuidad sexual, donde muchas veces estos actos bestiales y otros sucesos obscenos tomaban también lugar en la arena del Coliseo como mera forma de entretenimiento. Los burdeles y la prostitución forzada florecieron, al igual que el consumo masivo de alcohol y los juegos de azar en los combates de gladiadores, donde no faltaba la crueldad sádica hacia el hombre y las bestias de la arena. Esto era pues un acto que se daba y se repetía, ¿no? En cada una, ¿no? En cada una de estas acciones. Por eso que la pérdida de la moral, ¿no? Pues no daba un buen comportamiento a los hombres que gobernaban, ¿no? El imperio romano. Veamos, veamos otra causa de la caída del imperio romano. La corrupción política, ¿no? Y la Guardia Pretoriana. Acá también, ¿no? Ya se hablaba, miren, en las épocas de los romanos, de corrupción política. Y una Guardia Pretoriana, que podría llamarse, por decirlo así, Policía Nacional aquí en Perú, ¿no? O Fuerzas Armadas. El poder de la Guardia Pretoriana, ¿no? La élite de soldados que componían la escolta personal del emperador, también cayó en un abismo de corrupción política, hasta el punto que su potestad le permitía a este grupo masivo de soldados decidir cuándo un emperador debía ser depuesto y cuándo debían nombrar uno nuevo. La historia de Jano, comandante de la Guardia Pretoriana durante el reinado de Tiberio, ilustra el periodo de los pretorianos. En cierto punto, la Guardia Pretoriana llegó a subastar el trono del imperio al mejor postor, ¿no? Aquí tenemos una parte de la Guardia Pretoriana romana que tenía un gran poder en el imperio romano y que muchas veces decidía si un emperador debía seguir o debía ser sucedido. Otra causa es también la rápida expansión del imperio romano. Es que el rápido crecimiento de las tierras conquistadas por el imperio condujo a una necesidad de defender las fronteras y los nuevos territorios de Roma. Los pueblos conquistados, a que muchos romanos se referían como los bárbaros, mostraban un marcado odio hacia sus conquistadores. Los impuestos establecidos a estos pueblos eran tan altos y abusivos que las rebeliones se volvieron un suceso frecuente, ¿no? Seguimos con otra causa. Las guerras constantes y el alto gasto militar fue también una causa esencial de la caída del imperio de Roma. Porque las frecuentes sagas bélicas llevadas a cabo por el imperio requerían de un presupuesto militar excesivamente grande. El ejército romano se volvió cada vez más numeroso y la demanda de soldados era imparable. Los bárbaros, una vez conquistados, eran autorizados a unirse al imperio romano en calidad de mercenarios extranjeros, ¿no? ¿Y esto qué significaba? Significaba pagarles, ¿no? Significaba pagarles. Y por lo tanto, ¿no? Era pues un presupuesto adicional. Por eso las guerras constantes de los romanos nos permitió pues, ¿no? Llevar también a la ruina económica de este vasto imperio de Roma, que tuvo pues una serie de guerras, ¿no?
en el cual pues se extendió su territorio, ¿no? Y eso pues llevó a invertir grandes cantidades para su mantenimiento. Otra, otra causa es la economía decadente y la alta inflación. El gobierno romano se encontraba constantemente amenazado por la bancarrota, en parte debido al alto costo que demandaba el imperio y en parte también a su economía estancada, los elevados impuestos y una inflación que condujo al final inevitable del imperio. La mayoría de los habitantes de Roma apenas pudieron disfrutar de la increíble prosperidad de esta nación. Por ejemplo, la cantidad de oro enviada al Oriente en pago por bienes de lujo llegó a una escasez de este mineral para reproducir la moneda romana. Y como resultado, la moneda romana se devaluó tanto que el sistema de trueque hubo de ser implantado en una de las mayores civilizaciones conocidas por el mundo, ¿no? Eh, Otra causa es el desempleo de la clase trabajadora. La mano de obra esclava y barata fue otra de las grandes causas que provocaron la caída del Imperio Romano. Los plebeyos de Roma, al no poder competir contra los esclavos, quedaron desempleados y pasaron a depender de las dádivas del Estado. Además de lo anterior, los romanos pusieron en práctica una política de comercio sin restricciones, que empeoró aún más la situación de los plebeyos, pues se vieron imposibilitados de competir con el comercio extranjero. Y ante ello, el gobierno se vio obligado a subsidiar la clase trabajadora de Roma para equilibrar la diferencia de los precios. El resultado final fue que muchos de los plebeyos decidieron vivir de los subsidios del Estado, sacrificando su nivel de vida por la facilidad de una vida ociosa. La evidente diferencia entre los romanos ricos y pobres aumentó aún más, ¿no? Aquí vemos pues el desempleo de la clase trabajadora romana, ¿no? Que se dedicó al ocio, ¿no? Y a vivir de los subsidios que ofrecía el Estado romano. Y lo que ahondaba aún más, ¿no? La crisis de este país. Otra de las causas, jóvenes, fue el pueblo y el costo de los juegos de gladiadores. Si los miles de ciudadanos romanos desempleados se hartaron de sus vidas, esto llevó a numerosos disturbios civiles y motines callejeros. El pueblo necesitaba encontrar un modo de entretenerse y los espectaculares juegos de gladiadores comenzaron a llenar el vacío de sus vidas. El costo de estos juegos corría a cargo de los emperadores y por ende del Estado, ¿no? Porque lo que muchos corruptos políticos patrocinaron los juegos para ganarse el favor y el apoyo del pueblo. El costo de los juegos de gladiadores eventualmente llegó a representar un tercio de los ingresos totales del Imperio Romano. Luego vemos lo que es la esclavitud. La esclavitud también fue otra de las causas de la caída del Imperio Romano. El número de esclavos se incrementó dramáticamente durante las dos primeras centurias del Imperio Romano. La dependencia del pueblo romano a los esclavos fue tal que no solo disminuyó la moral, los valores y la ética, sino que propició el estancamiento de cualquier nueva tecnología que pudiera producir bienes de manera más eficiente. Los romanos dependían de la mano de obra esclava para casi todas sus necesidades,
y esta dependencia inhibió cualquier cambio o crecimiento tecnológico, ¿no? Es que la sociedad se había pues acostumbrado a vivir, ¿no? Siempre teniendo un esclavo de por medio, ¿no? Y eso produjo pues, ¿no? mucha acción. Acá vemos a Espartaco. Espartaco fue un esclavo, ¿no? Que compitió por la defensa de su vida contra fieras, leones, gladiadores, ¿no? En una lucha pues muy desigual. Y también una de las causas fueron los desastres naturales, ¿no? Durante el periodo del Imperio Romano, no solo existieron guerras externas, ¿no? También, también hubieron enfrentamientos civiles, peleas callejeras, incendios y rebeliones. Sino también hubo desastres naturales, como las plagas, la hambruna y los terremotos. Y como en todos los periodos y sociedades, las personas buscaban a quién culpar, incluyendo a algunas religiones, ¿no? Siempre, siempre se busca, pues, algún responsable, ¿no? Algún, alguien con quien justificar, podríamos decirlo así, ¿no? Y también otra de las causas de la caída del Imperio Romano podría decirse que fue el cristianismo, ¿no? Porque la vía parecía desesperanzadora para los millones de personas que vivían en Roma. Y la idea de una muerte temprana era algo inevitable. El cristianismo, en cambio, promovía la creencia de la vida después de la muerte, lo que dio un nuevo aliento de esperanza y coraje al desesperado pueblo romano. Y con el paso del tiempo, el emperador romano Constantino el Grande se proclamó devoto de la fe cristiana y emitió un edicto en favor de los cristianos, otorgándoles su protección. Y poco a poco, el imperio romano pasaría de una actitud antagonista a un estilo de vida, eh, se podría decir, relativamente pacífico, ¿no? Y vemos una imagen, ¿no? del cristianismo. Bien, entonces, finalmente podríamos decir que hablamos de la invasión bárbara, ¿no? Durante su reinado, Roma acumuló el odio de sus enemigos más cercanos y dentro de ese rango, los ejércitos bárbaros se encontraban compuestos por las tribus como los visigodos, los hunos y los vándalos. El golpe final que llevó a la caída del Imperio Romano fue afligido por estas tribus bárbaras. La ciudad de Roma fue saqueada por los visigodos en el año 410 y por los vándalos en el año 455, ¿no? Evidenciando la desintegración de la autoridad romana y su inevitable declive. Había colapsado, podríamos decir así, el imperio romano. Ya se daba, pues, un fin, ¿no? a la vigencia de tan gran imperio. Bien, entramos entonces, ¿qué dejó Roma? ¿No? ¿Qué cultura, qué aporte cultural, social, político, económico nos dejó Roma? Podríamos decir que en lo cultural, el idioma latín, ¿no? Este idioma se fue extendiendo a través de todas las cuencas del Mediterráneo por medio de soldados, mercaderes, funcionarios, ¿no? y esclavos que recorrían los dominios romanos. En diversas regiones, como la llamada entonces provincia de Hispania, España, el latín
fue enriquecido y transformado por el contacto con las lenguas nativas, echando así las raíces de lo que pronto sería pues un nuevo idioma, el español. El latín es el origen de otros importantes idiomas, como el francés, el italiano, el dálmata, entre otros. Y todos provienen de la misma raíz romana. Por ello son llamadas eh, lenguas romances, ¿no? O sea, pues el latín tuvo mucha influencia dentro de este aspecto. El derecho romano. El derecho romano también es un aporte importantísimo que nos dejó Roma, ¿no? La sociedad romana heredó también la idea de que todos los miembros de una comunidad tienen ciertos derechos, y estos derechos se expresan a través de leyes. La primera recopilación de leyes hechas en Roma se denominó la ley de las 12 tablas, porque estaba inscrita en 12 tablas, colocadas públicamente para que todos los ciudadanos pudieran conocerlas. Así comenzó una tradición que culminó con la recopilación de leyes hechas por el emperador Justiniano, ya finalizado el Imperio Romano, hacia el siglo VI, conocida como Código de Justiniano, ¿no? Esto fue algo pues muy, pero muy importante, ¿no? Aparte que el derecho romano no tenía pues cierto grado de justicia y hablemos del aporte de la medicina romana y las técnicas quirúrgicas en la medicina, ¿no? Y aquí, y aquí pues se podría decir que así como en el derecho romano, los romanos, ¿no? Nos dejaron conocimientos científicos como la medicina, ¿no? El origen, el médico de origen griego, pero que vivió entre los romanos hacia el siglo II, ¿no? Galeno, escribió varios tratados de medicina y sentó las bases del conocimiento médico ante las enfermedades. A diferencia de los médicos anteriores que atribuían la enfermedad a supersticiones y creencias religiosas, Galeno estudiaba los síntomas del enfermo para determinar cuál era el órgano dañado y deducir con ello la causa de la enfermedad y su posible remedio. La mayoría de los conocimientos en materia de medicina la adquirieron los romanos de los griegos y crearon su propia escuela médica en Roma. Los mejores doctores eran los del ejército romano, los llamaban médicos, mientras que los hospitales especializados del ejército los llamaban valetudinarium, ¿no? Valetudinarium. Los médicos usaban técnicas quirúrgicas avanzadas, ¿no? Al tratar la herida de los soldados y estaban capacitados para eliminar órganos infectados y amputar miembros, ¿no? O sea, pues había un avance dentro de la medicina, ¿no? Y también dentro de las técnicas quirúrgicas, ¿no? La amputación de un miembro significaba pues tener un alto conocimiento médico. Ahí está su representante Galeno, ¿no? Uno de los médicos más importantes que aportó mucho dentro de la medicina romana, ¿no? Luego tenemos jóvenes lo que son los acueductos, ¿no? Y aquí, en los acueductos, tendría que hablarse, ¿no?, de los principios físicos romanos, ¿no? Y, y esto fue puesto el estudio de la física, que era pues aplicada a la ingeniería, ¿no? Y ellos fueron pues capaces de construir grandes conductos de agua, ¿no?, a través de valles y montañas. Entonces, los acueductos, ¿no?,
Y además de los acueductos, construyeron baños de agua caliente en sus ciudades, en las que tenían fuentes y caminos que lo comunicaban con casi todo el territorio que dominaban. Y la aplicación de principios físicos, tanto para la hidráulica como para la agricultura, la arquitectura urbana, llegó a su máximo esplendor en el siglo I, ¿no? Durante el gobierno del emperador Augusto. Y ahí vienen, pues, ¿no? La construcción de los acueductos, ¿no? Y los acueductos, podríamos decir que fue un elemento que jugó un papel muy importante en la cultura romana, ¿no? Fue el agua. Y de hecho su uso en los diversos ámbitos culturales de la cultura del Imperio Romano, ¿no? Incluyendo la salud de muchos pueblos conquistados. Los acueductos fueron una invención romana, y estos eran pues canales largos de piedra que permitían pues movilizar el agua de un lugar a otro. El suministro de agua era necesario para los desagües, ¿no? Y los baños públicos en ciudades y pueblos. El agua se utilizaba también para la propulsión de ruedas hidráulicas que movían cadenas e impulsaban la maquinaria, ¿no? O sea, fue un aporte fundamental, ¿no? Esta forma de utilizar los acueductos. Eh, y aquí también podríamos decir que los romanos aprovecharon los manantiales de agua térmica para diversas terapias, porque fue una cultura que también que se ocupó también de la medicina, ¿no? Y esto lo hizo pues buenos doctores en la época que vivieron. Entonces, los sistemas de distribución de agua en el Imperio Romano pertenecen a una época que va pues del año 300 antes de Cristo al siglo XVII. Y muchos de los acueductos construidos para transportar aguas eran pues verdaderamente avanzados, ¿no? Los romanos eran pues eh, muy buenos maestros en el arte de la construcción y de la administración, ¿no? Le daban tal importancia al agua que eran capaces de construir acueductos tan grandes que llevaban agua a una ciudad de 1 millón de habitantes, ¿no? Desde una distancia de hasta 90 kilómetros. Pero lo más importante, ¿no? Era que sus ingenieros estaban preparados para seleccionar el agua, ¿no? Separaban el agua de alta calidad, ¿no? Usada para beber y cocinar, ¿no? Del agua que servía para regar o limpiar. Y curiosamente, ¿no? Hoy en día, en la mayor parte del mundo, aún no se separa el agua conforme a su calidad, ¿no? De manera que la que se utiliza para descargar el inodoro es la misma que la que se usa para beber. Y en los tiempos de Roma, eso ya se hacía, ¿no? Es algo curioso, ¿no? ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo funcionaban los acueductos, ¿no? Era pues algo, algo fundamental, ¿no? Los acueductos eran canales pues construidos con cemento a prueba de agua, ¿no? Cubiertos con losas de piedra y mantenían una inclinación constante respecto al suelo. Transportaban hasta la ciudad y el agua que recogían en las colinas circundantes. Y para que el agua tomara presión, se almacenaba pues en grandes depósitos construidos junto a los manantiales. Y el desnivel de terreno se compensaba alzando puentes de dos, ¿no? E incluso 3 arcadas en piedra, ladrillo o cemento, ¿no? Cuando el agua llegaba al centro de Roma, abastecía las fuentes y los edificios públicos, especialmente las termas, ¿no? Por medio pues de cañerías de plomo
terracota o madera, ¿no? En este sentido, los romanos destinaban una gran parte del erario al mantenimiento de estas instalaciones para garantizar el abastecimiento constante de agua fresca y limpia, ¿no? Y esto se hizo pues en los tiempos, ¿no? En los tiempos del oro. Vamos a ver lo que es ahora las ciudades romanas, ¿no? Las ciudades romanas fueron el modelo de muchas ciudades de Europa y de lugares que conquistaron. Además, mucho de su estilo arquitectónico llegó a nuestro país con el arribo de los conquistadores españoles hacia el siglo XVI. Algunos ejemplos, dentro de todas las cosas que los romanos descubrieron e inventaron, existen muchas que hasta nuestra época han perdurado, ¿no? Una de ellas, el cemento, ¿no? Los romanos eran buenos constructores. Ellos fueron los que inventaron el cemento. Y el uso del cemento les permitió construir edificios muy grandes, ¿no? Construcciones que solo los egipcios habían podido hacer, ¿no? Y dentro de la arquitectura, los romanos integraron los arcos. Y el arco, pues, era un nuevo elemento para obtener edificios aún más grandes. Y para hacer los arcos, los romanos usaban la madera y las construían igual como se hace ahora. La madera se doblaba en forma de arco para luego colocar los ladrillos sobre él y se pegaban con cemento. Al secarse, se solidificaban los ladrillos sobre los arcos y al quedar la madera, y al quitar la madera, quedaba el arco. Se podían construir un arco sobre otro, pero había que hacer primero una hilera de arcos para colocar lo que le seguían. De esta manera se pudieron hacer edificios más altos. Vamos a ver a continuación, ¿no? Una imagen sobre el uso del arco, en la forma como se utilizaban estos arcos, que eran pues muy, muy usados en el imperio para hacer grandes construcciones de carácter monumental. No me queda más que agradecerles, mis estimados estudiantes, ¿no? Que tengan un buen inicio de semana y vamos a pasar a hacer las preguntas, ¿no? De la clase que acabamos